Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Como siempre os dejo mi email para cualquier duda o consulta que tengáis sobre este podcast, que es el siguiente: eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando también la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en el mismo. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y, en cualquier caso, es responsable de sus acciones. Antes de empezar con el capítulo, también os recuerdo y os agradezco le deis un like en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque de esa manera el podcast coge mucha mayor visibilidad y puede llegar a más oyentes. ¿De acuerdo? Bueno, y también recordaros, como siempre, el podcast se publican todos los viernes a las 3 de la tarde. Pues sin más dilación vamos con el capítulo de esta semana, que voy a hablaros sobre una reciente conferencia que tuvo lugar en Madrid de la gestora Fidelity. Como norma general, la gestora Fidelity 2 o 3 veces al año trae a Madrid los mejores gestores de cada uno de sus fondos. Y en este caso vinieron dos fondos de renta variable europea que vamos a desgranar por aquí lo más importante que se dijo en dicha conferencia. El evento llevaba por nombre ¿Por qué Alemania y Europa? Y ellos dijeron, como lema central, piensa en compañías y no en países. Vamos a ir desarrollando esto más adelante. Y luego también un poquito más adelante veremos los fondos que gestionan ambos gestores, el historial de rentabilidad, que ha sido bastante bueno, etcétera. Veremos un poquito de cómo está Europa, cómo está Alemania, porque eran los dos países un poco donde se centran los gestores. Empezaron diciendo, cuando dijeron el lema central, piensa en compañías y no en países, que no es tan importante dónde cotiza la empresa, sino de dónde provienen los ingresos. Esto lo voy a desarrollar más adelante en el capítulo. En primer lugar, me llamó la atención, este evento está orientado hacia asesores financieros y gestores de fondos. No está enfocado al inversor final y digamos que no es un acto, vamos a llamar, masificado de gente. De entrada, me llamó la atención también la poca afluencia que había. A mí generalmente esto me gusta porque cuando hay una excesiva afluencia a actos de este tipo, desde mi punto de vista ya es una mala señal, porque ya muchos asesores financieros están excesivamente concentrados en este tipo de activos, por tanto las valoraciones suelen ser bastante elevadas, algo que como inversores a largo plazo no vamos buscando. Me gusta que haya poca afluencia, porque esto denota poco interés y como norma general esto da mayores oportunidades de inversión. En primer lugar empezó hablando Fritz Skitz de su fondo, que es el Fidelity Dividendo Europa. Fred lleva en Fidelity desde el año 2006. Fred empezó la ponencia comentando que en el momento actual ve una valoración muy baja en los índices y eso hace que a largo plazo la rentabilidad suele ser mayor. Evidentemente no sabes lo que puede pasar en un año, pero que para los próximos 5 o 10 años sí afecta la baja valoración actual. También comentó que el impacto para los próximos meses / años es importante comprar empresas de la mayor calidad posible. Bueno, en relativo esto lo dicen todos cuando vas a una conferencia. Bueno, habló un poco más adelante y dijo sobre el fondo Fidelity Dividendo, comentó lo siguiente: prefiere invertir en empresas de gran calidad con menos posibilidades de caída. Obviamente, cuando los mercados caen los fondos y obviamente si son de renta variable también, pero lo importante es que caen, pero bastante menos que el mercado. Y este es un caso paradigmático de ellos. El fondo ha demostrado ser bastante resiliente cuando los mercados caen. Siguiendo con la ponencia, comentó: los dividendos son importantes en la rentabilidad. Hay que tener en cuenta que la mejor empresa del mundo puede ser una mala inversión, obviamente, si la compras cara. Para el gestor, la macro suele estar sobreestimada. En términos generales, no hace mucho caso a la macro. Cuando se refiere a la macro, se refiere
siempre intentamos hacer el podcast para que sea asequible a cualquier oyente, pues lo que pasa, digamos, un poco en la macroeconomía, tendencias generales, globales, en todo el mundo. Él se prefiere enfocar más en la micro, es decir, empresa a empresa, más que un poco en los datos macros mundiales, ¿vale? También comentó lo siguiente, y esto es también bastante relevante. Más que pensar en temas macro, es mejor pensar en oferta barra demanda del producto que vende la empresa en la que invierte, que no en la macro. El gestor piensa mucho en la oferta. Si la oferta es muy escasa, esto es muy positivo para las empresas. También comentó que los dividendos a largo plazo crecen más rápido que la inflación. Básicamente porque las buenas empresas son capaces de impactar en el cliente los costes derivados de la inflación, sobre todo si las empresas tienen ventajas competitivas a largo plazo. Por tanto, dicha empresa no va a tener problemas en impactar en el cliente final la inflación, ya que sus productos, obviamente si son buenos, se puede permitir el lujo de subir precios y el consumidor pues lo va a aceptar. Bueno, siguiendo con la ponencia, el gestor también habló de apalancamiento, es decir, deuda. Y para él, apalancamiento también es derivado de riesgos. Cuanto menos deuda tiene una empresa, siempre es mejor. Ya vemos que es un fondo que, aunque es de renta variable, es, digamos, vamos a llamar, dentro de la parte conservadora al estar en renta variable. En lo que se refiere al PER, que también os comento, el PER es un poco la relación que hay entre los beneficios de una empresa y la cotización. También os voy a poner un ejemplo fácil de comprensión para que todo el mundo lo pueda entender. Dijo lo siguiente, y ahora vamos con el ejemplo. En lo que se refiere al PER, comentó que en el momento actual los fondos, tanto el Fidelity Growth como el Fidelity Dividendo, que son los que él gestiona, tienen un PER de 14,2, y es un PER que en el momento actual es mucho menor si lo comparamos con el PER de la Bolsa de Estados Unidos. ¿Qué significa un PER de 14,2? Pues que si compramos una empresa, por ejemplo, por 100 euros, si una empresa está ganando 100 euros de beneficio y la compramos con un PER 14,2, realmente la estamos comprando a 1.420, porque lo que hacemos es multiplicar 100 por 14,2, ¿de acuerdo? Si en lugar de comprar esa empresa que está ganando 100 euros, la compramos con un PER de 20, pues estamos pagando 2.000 euros, porque 100 por 20 son 2.000. Si la compramos por un PER de 30, estamos pagando 3.000 euros. Es decir, la misma empresa, pero en función de cómo cotice en ese momento, pues pagaremos más o menos. Obviamente lo que dice el gestor, bueno, es básicamente lo mismo que estamos diciendo nosotros aquí y os estoy intentando explicar. Cuanto más barato compramos una empresa, más potencial de subida es a largo plazo. Contra más cara compramos una empresa, pues a lo mejor la empresa puede ser un negocio fantástico, pero no tan buena inversión. Es el punto de entrada y de compra es muy importante. Bien, ¿qué tipo de empresas buscan en el fondo? Pues básicamente buscan empresas del tipo valor. Los negocios menos apalancados en general son mucho más seguros. Puso el ejemplo de una empresa española como es Inditex, a la hora de una tesis de inversión que tiene en el fondo. Luego un poquito más adelante veremos en qué se compone también dicha tesis. El otro fondo, porque gestiona dos, el de dividendo y el de crecimiento, no tiene por qué ser un fondo growth, comentó. Cuando hablamos de fondo de crecimiento, pues todo nos viene a la cabeza, digamos, un fondo growth. En este caso es un fondo de crecimiento, pero orientado hacia el valor. Cuando funciona mejor el fondo que el índice es en caídas, pues tiene en general acciones con poca deuda que, como norma general, cuando el mercado cae, obviamente cae, pero cae mucho menos. El fondo se comporta peor cuando el mercado sube fuerte. Obviamente el fondo sube, pero en menor medida. Donde se gana el alfa, que digamos es la diferencia con el índice, es en el largo plazo, pero es en periodos de caídas. Al final, un inversor, vamos a llamar medio, le gusta estar en un fondo de renta variable que tenga un buen retorno a largo plazo y que tenga la menor volatilidad posible. Y la menor volatilidad posible se consigue en periodos de caídas. Si el fondo es capaz de ser resiliente, y ser resiliente no es no caer, es caer, pero menor que los índices. Mucho menos que el mercado. Y aquí es donde se queda un poco más rezagado. Es decir, cuando sube tiene menos proyección al alza, pero digamos tiene más protección de capital cuando los mercados corrigen fuerte. Bueno, dentro de la presentación, que ahora vamos a ver también un poquito más en detalle,
fue comentando lo siguiente. En principio habló un poquito de las perspectivas para la renta variable europea. Puso, digamos, los vientos en contra y los vientos, digamos, a favor. Los vientos en contra, habló de aranceles, la incertidumbre que crea un vacío de confianza, la inflación cree que puede volver a acelerarse y inestabilidad política, especialmente en Francia. En cuanto a vientos de cola, vientos a favor, pues comentó que un fuerte crecimiento salarial, también comentó que el desempleo se mantuvo muy bajo en lo que va de ciclo. Alto potencial de estímulo fiscal europeo, que también veremos un poquito más adelante, principalmente en Alemania. Potencial para una mayor unidad continental y coordinación de políticas. Bueno, esto es lo de siempre, que en Europa, bueno, luego al final nunca llega, pero bueno. La posible desregulación y los recortes dispuestos en Estados Unidos podrían también ser favorables para el mercado. Siguió comentando un poco su fundamento filosófico de su enfoque es, a largo plazo, el rendimiento que obtiene un accionista es igual al rendimiento que obtiene la empresa. A su vez, el rendimiento de una empresa está determinado por la fortaleza y la durabilidad de su posición competitiva, el valor que ofrece a los consumidores y la capacidad del equipo directivo para dirigir la empresa de manera competente y asignar el capital de manera juiciosa. Los dividendos y las recompras de acciones pueden ser un buen indicador de la solidez de la asignación de capital. Incluso la mejor empresa puede ser una mala acción si su precio es demasiado alto. La valoración es la mejor protección contra esto. Y un proceso repetible que aprovecha las fortalezas de Fidelity para cumplir todos esos objetivos. Más adelante del capítulo también veremos un poquito a qué se refiere cuando habla de las fortalezas de Fidelity, ¿de acuerdo? Bueno, las dos estrategias que tiene, tanto el fondo dividendo europeo como el fondo de crecimiento, en los dos casos tiene 49 posiciones, la mayor posición que tiene una empresa es en el fondo dividendo el 4,1, en el fondo de crecimiento 3,5, es decir, que es un fondo, bueno, que está, vamos a llamar, bien diversificado, no tiene una excesiva concentración. En ambos casos, la rentabilidad sobre los recursos propios que tienen dentro del fondo las empresas, pues en el caso del dividendo es 18,7 y en el caso del crecimiento europeo 19,7, es decir, una rentabilidad sobre los recursos propios, vamos a llamar en el rango alto. Bueno, aquí comentó, esto lo voy a pasar por alto porque hablan del análisis del rendimiento de los últimos 6 meses. Para nosotros no tiene ningún sentido hacer una estimación de los últimos 6 meses, con lo cual esto lo vamos a pasar por alto. Pues sí es importante, que lo veremos también un poquito más adelante, es un poco la rentabilidad que obtiene este fondo a largo plazo. Bueno, vamos ahora a hablar un poco también del caso que puso él, del ejemplo de inversión de Inditex. Yo creo que lo trajo también a colación porque, bueno, estaba en España, todo el mundo en España conoce las acciones de Inditex, y dijo lo siguiente: tienen Inditex en cartera porque ellos consideran que tiene actualmente un 4% de rendimiento de flujo de caja libre, utilizando una conversión histórica del flujo de caja libre que al final es muy alta. Balance de efectivo neto, es decir, es una empresa que no tiene deuda, atractivo retorno sobre el capital, clara ventaja competitiva, lo que resulta en un crecimiento de ventas del 9% acumulado en los últimos 15 años, que para una empresa, digamos, textil o de comercio al por menor, retail y tal, es una barbaridad. Confianza en la creación de valor a largo plazo en el futuro, dividendo a futuro esperado del 3%, del 3,8% y subiendo, es decir, es un dividendo del 3,8%, pero Inditex tiene a gala de ir subiendo el dividendo de manera bastante fuerte, bien cubierto por las ganancias en efectivo esperadas, y bueno, pues ellos tienen una alta convicción. Puso aquí muchos claim que habían ellos, ¿vale? Y en casi todos les da, digamos, tienen una puntuación sobre convicción del 12,12, es decir, una convicción, vamos a llamar, súper alta. Bueno, si pasamos más hojas y vamos a las más importantes, bueno, también hice una reflexión sobre los bancos en el momento actual como están, y dijo lo siguiente: la capacidad de los bancos para devolver efectivo a los accionistas se vio obstaculizada tras la crisis financiera mundial,
Uno por la reestructuración, otro por la remediación de litigios. Hubo una época que todo el mundo ponía demandas contra bancos. También por la regulación y que les hicieron tener un aumento de capital muy importante. Esto obviamente no ocurrió en el año 2022, cuando la crisis de Credit Suisse y demás bancos americanos, que ya los reguladores no les hicieron a los bancos aumentar el capital, entre otras cosas porque ya lo llevaban bastante bien aumentada. Siguió comentando: restauración de la ventaja competitiva central. Los bancos minoristas con fuertes franquicias de depósitos pueden recuperar su ventaja de financiación. Los bancos en el momento actual tienen unos balances muy sólidos debido a un crédito moderado, con lo cual tienen menor riesgo crediticio. Y la valoración, obviamente la valoración ya no está tan deprimida como estaba hace 2 o 3 años, pero sigue siendo atractiva dado el nivel de los rendimientos que ganan los bancos. Por el lado de los riesgos, comentó una posible recesión, preocupaciones en torno a pérdidas de crédito. Bueno, pues al final, si viene una recesión, siempre sabemos que los bancos pues lo acusan porque la gente empieza a impagar. Bueno, si la deuda que tienen es sostenible y, bueno, si volvemos otra vez a políticas de tipos de interés cero, que eso para los bancos es bastante perjudicial, porque digamos que su margen de intermediación y demás pues no crece como debería de crecer y no generan por esa parte, que es la parte más mollar, beneficios. Bueno, también comentó lo siguiente: ¿por qué enfocarse principalmente en la calidad? Ellos consideran que si te enfocas en calidad, a largo plazo tienes un rendimiento superior. Bueno, hablan aquí de cuando inviertes en un fondo con calidad superior, a largo plazo las rentabilidades son mucho mayores. Y ya vamos por último, lo mismo. ¿Por qué considerar la valoración? También hablo de que la superposición de disciplina de valoración en carteras centradas en la calidad y en los ingresos mejora la rentabilidad y reduce bastante el riesgo. Y dicen, no se trata solo del retorno, sino del riesgo asociado a este retorno, que es un poco lo más importante. Las acciones con mayor rendimiento no siempre producen los mejores resultados a largo plazo, porque, bueno, lo mismo, si compras una empresa cara, luego al final acabas teniendo ciertos problemas, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora, ya terminamos con la presentación de este fondo, con los rendimientos que ha obtenido a largo plazo. Vemos que en el rendimiento a 10 años, 1.000 euros se han convertido en 2.000, y el rendimiento a 14 años, 1.000 euros se han convertido en 2.800. Son retornos bastante buenos, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente fondo, que lo presentó el gestor alemán Christian Ball y comentó lo siguiente: él tiene una experiencia de muchos años en Alemania, lleva 23 años gestionando el mismo fondo y comenta que este año los flujos de fondos han cambiado algo hacia Europa. Como norma general, anteriormente todo el mundo quería invertir en Estados Unidos. Esto hace que las valoraciones en Estados Unidos sean altas y razonables en Europa, comentó. Al final, donde todo el mundo va e invierte, pues por lógica hace que las valoraciones sean más elevadas. También comentó un poco algo sobre la deuda alemana y dijo que la deuda alemana en el momento actual es una deuda razonable. También en el momento actual es muy importante resaltar que se están llevando a cabo prácticas en la forma que las empresas contabilizan, ya que se va a poder hacer depreciaciones aceleradas en determinados activos, que es lo mismo que una bajada de impuestos, ya que al hacer una mayor depreciación en la empresa puede generar unos costes fiscales y dar más beneficios. Comentó también que en el momento actual, como decía anteriormente, la deuda alemana es una deuda razonable, que por tanto tienen mejores perspectivas de crecimiento. Habló también un poco de los múltiplos, el cual dijo que en el momento actual no son caros, sobre todo si lo comparamos con un índice como puede ser el MSCI. Bueno, aquí el múltiplo está también en la media de los fondos que hemos comentado anteriormente en Europa. Está en un múltiplo de 14,5. También comentó una cosa que es muy importante y es cómo Fidelity trata la información, y es la siguiente. Y esto es una ventaja competitiva importante. Ellos tienen analistas en todo el mundo, con lo cual pueden surtirse tanto de analistas en la parte de China, por ejemplo, o en la parte de Latinoamérica, etcétera, para ver, claro, esto
¿Qué tiene que ver que un gestor que tiene un fondo en Alemania le influya lo que pasa en China o en Latinoamérica? Pues sí le afecta, y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, porque al final las ventas de una empresa europea venden todo el mundo, y una empresa europea puede tener su sede en Europa, pero las ventas le pueden llegar de diferentes partes del mundo, que era un poco la dinámica de la presentación central. Céntrate en empresas y no en países. ¿De acuerdo? No siempre venden sus productos en Europa, sino que también venden productos pues en China, Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. Al tener analistas en todo el mundo, esta información la pueden cubrir porque pueden ver en qué región determinada esta empresa está teniendo problemas de ventas o las ventas se están acelerando. Hablo en concreto de la empresa Baidu China, que es la compañía automovilística que evidentemente cuando eres gestor de un fondo en Alemania, pero si tienes un analista en China, te puede decir cuáles son los planes, porque los planes de esta empresa es tener por un lado un 50% de las ventas fuera de China, evidentemente en eléctricos. Ese es un objetivo bastante importante de cumplir y ojo, también él observa esto porque obviamente está en Alemania y todo esto viene a colación de que en Alemania, con un sector automovilístico muy importante, él quiere tener monitorizadas todas estas cuestiones. Habló también de las 10 mayores posiciones que veremos un poquito más adelante. Puso el ejemplo de Siemens, que por ejemplo Siemens es una empresa que el 15% de sus ingresos los tiene en Alemania, pero no el resto. Habló también de otra empresa como es Airbus, que tiene en el fondo y que en el momento actual el 10 o el 15% de sus ingresos van al sector defensa. Tiene planes muy interesantes de crecimiento y Airbus prevé que en el año 2030 puede llegar a triplicar sus ingresos actuales. También habló un poco de las perspectivas en concreto del mercado alemán y del sector salud. Tienen una cadena de hospitales dentro del fondo y el gobierno va a sufragar una parte de los gastos que hacen que los residentes en Alemania, por tanto, esto le va a venir muy bien a este tipo de empresas. Puso más ejemplos. Habló como muchas empresas que cotizan en Alemania, pero al final son líderes globales. El equipo, para que nos hagamos una idea, tiene más de 125 analistas repartidos por todo el mundo, con lo cual pueden controlar bastante bien todo lo que son importaciones, ingresos en otras regiones, como decía anteriormente, etcétera. Todos los analistas lo ven incluso en otras regiones. Suele hacer una labor bastante exhaustiva a la hora de identificar empresas. Se reúne con la directiva para ver si la información que publican es idónea, analizan los clientes, analizan a todo tipo de competidores. Es por eso que este fondo a largo plazo ha tenido retornos superiores al índice. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de más del 200% desde el año 2011. Alemania se encuentra ahora mismo en un punto de iniciar una era de crecimiento sostenible. Todo esto a largo plazo, al final, debe reflejarse en el fondo. También dio un repaso bueno en el momento actual. Se van a poner unos planes de gastos muy interesantes y habló de cifras de 100.000 millones de euros en Alemania, en todo lo que tiene que ver con infraestructuras y demás. Por el lado de los riesgos, él comentó lo siguiente: donde ve más riesgo es que al haber en Europa demasiada burocracia puede que no se desarrollen todos estos planes de la manera correcta. Habló también un poco de aranceles y que de manera individual, de empresa a empresas, algunos incluso se pueden beneficiar de esto por el riesgo de divisa. Por ejemplo, puso el ejemplo de Adidas, que compra en dólares y por tanto tiene unos mayores beneficios en márgenes. Habló también un poco luego de Europa y ciertos riesgos como pueden ser la reaceleración de la inflación. Como norma general, él evita el riesgo divisa, ya que tiene una mayor diversificación y las empresas, aunque tengan la sede europea, pero venden un poco en todo el mundo. Y ya un poco como conclusiones finales, vamos a ver lo que comentó. Empezó comentando un poco todo lo que son los flujos de fondos y dijo que el interés en empresas europeas y alemanas que ha aumentado positivamente este año y que, bueno, que según él, bueno, esto no ha hecho nada más que empezar y que el potencial es bastante elevado. También comentó un poco todos los cambios positivos que están ocurriendo ahora mismo en Alemania, ¿vale? Un gran programa para impulsar la economía y aún así las finanzas públicas deberían de seguir siendo competitivas. Comentó de un fondo de 500.000 millones de euros que está en marcha y para que nos hagamos una idea, el presupuesto federal del 2025 está aprobado y se prevé que en el 2026 se apruebe también
en noviembre. Potencial de gasto teóricamente ilimitado en el ámbito de la defensa, todo lo que supera el 1% está exento un poco de lo que es el freno de deuda. Lo que comentamos anteriormente sobre determinados incentivos fiscales, depreciación acelerada vigente actualmente y recortes de impuestos corporativos a partir del año 2028. Se ha iniciado la reducción de la burocracia y las reformas y se necesitan más elementos prometedores en los contratos de coalición. Bueno, aquí vamos a ponerlo en cuarentena porque la burocracia en Europa, por desgracia, siempre es a más a más. Alemania puede actuar con rapidez, por ejemplo, acordando una deuda adicional. Recordemos la velocidad con que se construye una terminal que están construyendo en Alemania de gas natural licuado, que la han hecho en tiempo récord. Todas estas iniciativas pueden añadir más del 3% acumulado en el PIB. Bueno, y la deuda pública respecto al PIB es bastante favorable antes e incluso después de este programa, ¿vale? Se espera un mayor crecimiento de los beneficios por acción de las empresas y las valoraciones en el momento actual, un poco lo que decíamos antes, aún respaldan el potencial alcista y de recuperación. Sin embargo, las diferencias significativas hay que irlas viendo empresa a empresa y no de manera global, que es un poco lo que más les gusta hacer a ellos. Bueno, al final hice una comparativa desde el año 2011 con respecto, por ejemplo, al DAX, que en este caso es el mercado alemán, y bueno, vemos una rentabilidad del fondo del 264% comparado con una rentabilidad del DAX del 219%, lo cual es un fondo que a largo plazo bate al índice más que sobrado, ¿vale? 5 estrellas Morningstar, bueno, lo de siempre, etcétera. Siempre todos estos, cuando no tienes premios no alardeas y cuando tienes premios pues alardeas de ellos. Al final, conclusiones claves que habló. Dijo, Alemania es la tercera economía mundial más grande, Alemania es la tercera economía más grande del mundo, con muchas empresas prometedoras. Se espera que el crecimiento se incline apoyado por las medidas del nuevo gobierno. Las finanzas públicas fueron relativamente favorables antes y después de las medidas. Se espera un crecimiento de las ganancias similar al de otros países, pero las valoraciones aún están muy por debajo. La diversificación de los inversores aún tiene potencial para una mayor demanda de acciones alemanas. Fidelity cuenta con importantes recursos para realizar análisis en profundidad para buscar las empresas más prometedoras, empresas y atractivas con combinaciones riesgo-rentabilidad. Esto es un poco lo que hablaba anteriormente, que tienen analistas en todo el mundo y que ellos se apoyan bastante en ellos. El fondo Fidelity Alemania combina el análisis con la experiencia en un fondo basado en fundamentos, estrategia con un horizonte de inversión a largo plazo. Ya por conclusión, si vemos un poco la rentabilidad de este fondo a largo plazo, a ver dónde la tengo. Vale, pues la vemos por aquí, mirad. 1.000 euros en el año 2005 se han convertido en 1.800. Aquí la rentabilidad, dentro de que ha sido buena, digamos que no ha sido extraordinaria. ¿Dónde se ha notado un poquito más de rentabilidad buena? 1.000 euros en el año 2008 se han convertido en 5.500. Y hablamos de una rentabilidad desde el 2008. Es decir, que se cayó la caída, se comió la caída de parte del 2008 y parte del 2009. Con lo cual, bueno, es un dato también a tener en cuenta. Bueno, un poco más también sobre la economía alemana. En este caso ya es de otro informe de otra gestora que me llegó. Habló un poco, aunque hay cosas similares, pero bueno, para dar un poquito más de información. Alemania tiene una economía muy competitiva, es una de las economías más grandes del mundo y la mayor de Europa. Tiene industrias diversas, es decir, bastante diversificada, una amplia gama de sectores, como es la industria automovilística, la ingeniería mecánica y las empresas de tecnología química. En muchos casos es líder del crecimiento global. Alemania es sede de empresas líderes a nivel mundial, fuerte negocio de exportación. Según la Organización Mundial del Comercio, Alemania fue el tercer mayor exportador mundial en 2023, metiendo una balanza comercial positiva. En Europa, Alemania puede posicionarse como el mayor exportador de la región. Tiene también sólidas empresas medianas. Las empresas medianas en particular desempeñan un papel decisivo en la economía alemana y son el motor de la innovación y el crecimiento económico. Tiene una educación y fuerza laboral altamente cualificada.
Alemania invierte significativamente en educación y capacitación, lo que resulta en una fuerza laboral con altos niveles de especialización y es una gran amplitud de competencias. Tiene una estabilidad política y financiera alta, un entorno político transparente y políticas financieras conservadoras brindan un marco estable y seguro para Alemania como un centro de negocios. Tiene también bastantes infraestructuras avanzadas. También Alemania destaca por su eficiente red de transportes y moderna infraestructura de comunicaciones, facilitando el comercio y la conectividad a nivel global. Los 5 principales sectores industriales con mayor facturación en Alemania en 2023 fueron fabricación de vehículos a motor, obviamente, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, industria alimentaria, industria química. Bueno, también es importante y tiene buena imagen de marca en el mundo todo lo que tiene que ver con Made in Germany. Alemania es reconocida mundialmente por sus altos estándares de calidad, lo que le convierte a Made in Germany en un sello de excelencia. Fuerza innovadora, Alemania ocupa el segundo lugar a nivel mundial y el primero en Europa en solicitudes de patentes, lo que destaca su capacidad de innovación. Bueno, país de campeones ocultos, cerca del 50% de los campeones ocultos del mundo, es decir, empresas medianas líderes en sus segmentos de nicho, tienen su origen en Alemania. Bien, y por último os voy a dejar por aquí los ISIN de los 3 fondos que hemos comentado. Empezamos por el ISIN European Dividendo, que es el LU 03536477737. Seguimos por el ISIN del Fidelity European Growth, LU 02968579771, y terminamos por el ISIN del fondo Fidelity Germany, que es el LU 02619482227. Bueno, pues esto es todo por esta semana. Como siempre, me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, me puedes mandar un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco, le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Y recordar, como siempre, la frase mítica: un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.